creemos, todas tus acciones van a demostrar lo que tú crees. Y lo que tú crees es lo que tú eres. Es lo que tú eres. Entonces tenemos que tener esto presente cuando lidiamos con nuestros hijos desde que nacen hasta que llegan a ser adultos y viven en nuestras casas, y aún después de salir de nuestras casas, formar sus propios hogares, ellos vendrán de vez en cuando a dejar a los nietos. Y aún ahí tenemos que lidiar con ellos. Lidiar con ellos. Porque, bueno, esa no es mi experiencia, pero si tus hijos andan en el mundo y tienen una manera de criar a sus hijos, y nosotros tenemos otra, entonces aún ahí tenemos que lidiar ya con los hijos y los nietos. Así que en todas estas cosas, todos estos consejos es para todos. ¿Ok? Quiero mencionar algo en cuanto a la pareja, que creo que es necesario, aunque lo dije brevemente, pero no creo que hice el énfasis necesario. Y es que la pareja debe estar unida en una cosa. Si ustedes se han fijado, ya lo que tienen que Tito, Yulma, Telma, es la cristiana más secreta que yo he visto en el mundo, pero es otra historia. Pero ellos han estado conmigo por años. Y ustedes saben bien que yo trato de reducir las cosas a lo más mínimo posible. Yo soy enemigo de reglas, yo soy enemigo de una serie de cosas. No estoy diciendo que las reglas son malas, estoy diciendo lo que yo soy, enemigo de reglas. Entonces a mí me gustan las cosas simples. Hay una cosa que si la pareja está unida en eso, va a estar unida en todo. Y es lo siguiente. Primeramente, tenemos que tener algunas personas que están encargadas de traerme esto. Vamos a ver lo que aparece aquí. Aquí hay de todo, pero tienes que lidiar con verde. debemos estar unidos en un propósito. Y es la primera parte de la oración del Padre Nuestro. La primera petición que el Señor Jesús dice que debemos tener, ¿cuál es? No, ya te está en memoria, no. ¿Cuál es la primera cosa que Él pide como oración? Él dice, alaba a Dios, es una doxología. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Venga tu reino. La pareja tiene que estar unida en venga tu reino. La pareja cristiana debe estar consumida con un propósito, y es que el reino de Cristo sea manifestado en todo lugar. En este caso, la familia, en la crianza. Y ahí es donde muchas parejas, y voy a traer un problema, del cual no hablé mucho, pero es bueno ahora porque vamos a entrar a la siguiente parte, es que
muchas veces nosotros venimos al matrimonio creyendo que la manera en que me crió mi mamá y mi papá son las buenas maneras y que a ti te criaron mal. Cada vez que tú oigas esta frase, pero es que en mi casa nosotros lo hacíamos así, la única razón para mencionar eso en la casa es si la comida era buena. En mi casa lo cocinaban así, bueno, está bien, vamos a hacerlo como en tu casa, que es mejor que en mi casa. Pero una vez que usted trae su propia familia a vivir con usted, es un problema grave. Y a veces no traemos a los padres a vivir con nosotros en carne, pero sí los traemos en la manera que actuamos. Lo único que va a resolver eso es que la pareja diga, no, espérate, no es como los Raimundo o como los Rich, es como dice la palabra de Dios. Venga a tu reino. En mi casa va a reinar la palabra de Dios. Y debemos estar unidos ahí. ¿Por qué? Porque cuando pensamos así, entonces nos dedicamos a que el reino de Cristo sea implantado en el corazón de nuestros hijos. ¿Entienden eso? ¿Hay alguna pregunta o comentario al respecto? Porque les voy a decir la verdad, hermanos, ser padres es ahí que falla o triunfa. Entonces la pregunta que hacemos a los hijos, al criar a los hijos es, ¿va esto a contribuir a que el reino de Dios sea implantado en el corazón de mi hijo? ¿Sí o no? Y si la respuesta es no, nosotros no lo hacemos. Para que vean qué tan viejo es esto. Cuando yo escribí esto la primera vez que hablé a la iglesia, miren lo que yo dije aquí. Muchos padres quieren ver a sus hijos libres de la tentación, pero le ponen la tentación en medio de la TV. La mente de tu hijo está siendo tentada a cada momento por MTV y VH1. Señores, la mayoría de ustedes ni sabe lo que es eso ya. Eso era casi en el tiempo de los VHS. No, ya ahora no. Esta gente se dio cuenta de algo importante. Para nosotros criar una generación que odia a Dios, tenemos que separarlos de sus padres. Ahora, nosotros no tenemos ni aún que hablar con los padres para pedirle permiso a ellos para entrenar a los hijos, porque ahora mismo los hijos tienen el entrenamiento frente a ellos. Y ahí está el problema. Como el hermano Alberto estaba con nosotros en la gran discusión con Edward, no es el device, es el propósito con que se usa la herramienta. ¿Verdad que sí, Edward? Entonces, tú tienes una competencia muy grande para implantar el reino de Dios en el corazón de tus hijos. La escuela, el internet, a veces tu propio trabajo, a veces tu propio pleito, a veces un paquete de cosas que se interponen entre tú como padre y la implantación del reino de Cristo en el corazón de tus hijos.
Y tú, como padre, eres el responsable de controlar esas cosas. Entonces, la pareja debe estar unida en este aspecto. Nosotros vamos a vivir el reino de Dios aquí. Y vamos a implantar el reino de Dios en el corazón de nuestros hijos. Si ese es nuestro compromiso, si ese es nuestro propósito, mira, si quiere, escucha la escuela dominical porque no tiene otra cosa que hacer hasta que los hijos tuyos salgan de aquí. Bien, ¿alguna pregunta o comentario al respecto? No. Hay un libro que se llama, y lo mencioné anteriormente, y creo que Noé, Wilmer no está aquí, pero necesitamos comprar 40 copias de este libro para regalárselo a todos los hermanos, a los padres. El libro se llama, yo lo voy a ordenar, se llama La joya del devocional familiar, por Jerry Marcelino. Antes tenía un nombre más largo, se lo cambiaron. Del devocional familiar o de la adoración familiar. El autor es Jerry Marcelino. ¿Te acuerdas, Alberto, de Jerry? Ok. Jerry Marcelino. Oigan lo que dice Ezequiel a los padres. Ezequiel 16, 20 y 21. Además de esto, añadiendo una lista de pecados, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Israel se prostituyó y los hijos que eran para Dios, los padres, en vez de dárselo a Dios, se lo dieron a los ídolos. Y eso comienza desde que nacen. El hijo quiere comer cuando quiere. Tú estás entregando a tu hijo a que sus apetitos se hacen el ídolo de ellos. Ellos crecen, a él no le gusta. A ella no le gusta eso. Sí, hermanos, hay una diferencia entre una alergia y el no me gusta. Los padres tienen que tener control de eso porque quieren implantar el reino de Cristo. ¿Y qué tiene que ver eso con el reino de Cristo? Muy simple. Ellos deben entender que ellos tienen un propósito más grande que el simplemente comer y dormir. Ellos están aquí para algo mucho más grande. Y yo creo que nosotros como padres tenemos poca ambición por nuestros hijos. Lo único que tenemos como ambición es que ellos crezcan, estén saludables, vayan a la escuela, vayan a la universidad, tengan una carrera, y a las mujeres les decimos, tú tienes que tener una carrera, hacer una maestría, para que cuando te cases y él te abandone, tú tengas cómo sostenerte. Óigame bien, la niña tiene 12 años y ya nosotros le estamos diciendo que ella se va a divorciar y va a tener que vivir sola. Ya nosotros le estamos preparando para ello.
La estamos entrenando. Si no estamos unidos en venga a tu reino, si no tenemos eso como el propósito al criar a los hijos, vamos a dar a nuestros hijos a lo que el mundo quiera. En este caso era la inmoralidad sexual, las fornicaciones y la idolatría, en el caso de Ezequiel. ¿Cuál fue el versículo de Ezequiel? Ezequiel 16, 20, 21. Y es increíble, ese pasaje es horrible. Yo te crié, yo te preparé, yo te vine a hacer, estabas abandonada y yo te hice. Y mira, cuando te crié, que estás bien hermosa, te diste. Es horrible. Ezequiel 16. Los padres son responsables de enseñar las escrituras a los hijos y tenerla presente de manera diaria en todos los aspectos del hogar. Quizás para muchos de ustedes les parecería raro, pero es bueno decorar la casa con versículos de la Biblia. Poner escritura en sus cuartos. Hacerlos escribir. Escritura y pegarlo ahí. Que ellos vean esa escritura. Pero él no sabe leer. Él sabe leer. Él va a leer. Porque hay que plantar el reino de Dios en sus corazones. Pero ellos no son convertidos. Yo sé que no son convertidos. No estamos convirtiéndolos. Estamos impartiendo la palabra de Dios. Como aprendimos el domingo pasado, el pastor Reed citó a Deuteronomio 6. Y el Deuteronomio 6 dice, el versículo 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino al acostarte cuando te levantes. Venga a tu reino, tiene que estar presente en nuestra manera de hablar. Ya hablamos de esto, no voy a abundar más, que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y que hay una cosa que ellos deben aprender primero, es que son pecadores. Recuérdense que hablamos de esto, que las acciones pecaminosas de ellos debemos ayudarles a conectarlas con la pecaminosidad del corazón. Mi hijo, ¿por qué hiciste eso? Porque José, increíble, él mismo se da su tiro aquí en medio de la iglesia. Óyeme, pero respeto. Yeah. Hay que conectar la pecaminosidad con el pecado. Padres, por eso es que airarte para dar una pela no va a resolver nada. Esto es importante. Ya hablamos de eso, pero quiero añadir una vez más, enfatizar una vez más. Tú tienes que, como usted está buscando que el reino de Cristo esté en él, tú tienes que demostrarle cuál es el problema que él tiene. Su pecaminosidad. Es interesante ver al nieto de Teresa en mi casa. Ella sabe decir, él sabe decir please, pero hay momentos que él no quiere. Y dice, damn, y que como que lo baje. Y Dios, diga please primero. Entonces hay una técnica que es muy simple con los niños, hermanos, que yo sé mucho con Josh y Jennifer. Cuando ellos empiezan a mover, usted lo agarra por las piernas y en el pecho, le baja los brazos y lo agarra ahí hasta que ellos se calmen. Usted le siente la fuerza hasta que se calmen. Ellos se van a calmar. Sí, ahí está el problema. Y si no se calman, ellos se van a calmar.
Cuando no se van a calmar es cuando tú les respondas afirmativamente cuando ellos hacen la rabieta. No. Y diga, please. Y él sabe que please, en sign language, él tiene que darse. Entonces a veces yo agarro la mano, diga please. Entonces él hace please. Y hay una palabra que él sabe, él no sabe decir daddy, no sabe decir nada de eso, pero hay una palabra que él sabe en inglés, mo. Mo, mo, más comida, more, mo, 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 mo. Entrenado muy bien por la abuela, pero... No, pero la realidad, hermanos, es que usted ve esas cosas y usted la toma. Edward, ¿tenemos el video? No, el domingo que viene. ¿Tú lo puedes conseguir rápido? Vamos a ver un video. Sí, no, yo sé, cuando tengas. Vamos a ver un video de algo que consideramos normal, pero va en contra del reino de Dios. Ellos deben conocer que son pecadores, ya hablamos de eso, pero también deben aprender acerca de Cristo y su obra redentora. Tú necesitas la gracia de Cristo. Y usted, pero yo le voy a empezar a hablar a un bebé de eso. Claro, porque tú quieres que las primeras palabras a las cuales ellos se acostumbren son las palabras del Evangelio. Son las palabras del Evangelio. Deben saber que Cristo, aunque vivió entre nosotros, es Dios. Él es Emmanuel. Deben saber que Él es el Señor de todo, es el soberano. Y a Él hay que obedecerle. Deben saber que solamente van a estar en paz cuando estén en paz con Dios por medio de Jesucristo. Ellos deben tener un entendimiento claro de que Dios demanda obediencia de ellos y que papi y mami no van a negociar ese principio. ¿Y cuándo aprenden ellos eso? Desde que nacen. Desde que nacen. O sea, lo que le estoy diciendo, hermano, es que para criar a los hijos bíblicamente tenemos que tener una mente ocupada en eso. No puede ser una mente ocupada en 80,000 cosas y luego cuando tenemos tiempo ahí lo agarramos. Yo quiero que vean un video, hermanos. Samuel, ¿pueden apagar las luces de atrás? Que sigue hablando todavía. Ok. No te caigas, Pablo. Sí. Pero el punto, oye, pero ven acá, mira, vieron esa iglesia bien loco que él le hizo. ¡Wow! Parece que tú sabes lo que tú estás haciendo. Ellos deben aprender de Cristo, su obra redentora. Ellos también deben aprender desde el principio que Dios creó todas las cosas. ¿Cuál es el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1 explica que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. ¿Qué libro le voy a comprar yo a mis hijos? Libros buenos. Joel Beeke tiene una serie muy buena. Ahora aún está en español. ¿Está en español, Tere? No sé cuál es. La de Joel Beeke. Sí, los libros. Seguramente, pero hay libros nuevos. Pero agarre un libro de osos y animales. Dios lo hizo. Enséñale el abecedario con animales o plantas y Dios lo hizo. Ellos tienen que estar llenos de eso. Avísame cuando esté listo.
Ellos deben ser equipados con las verdades necesarias para entender que esto es así. Ellos deben ver la creación a su alrededor y decir, wow. Hay una palabra que Judah dice, y es la palabra trees. Trees. ¿Por qué? Porque Jojo, no sé quién es Jojo, pero a él le llaman Jojo en la casa. Jojo lo carga y lo lleva a la ventana todos los días que esté en mi casa. Trees, grass, trees, grass. Yo quiero aprender que él sepa que eso es un árbol en inglés y para hacerlo hay que repetirlo, hermanos. Hay que sentarlo, hay que pasar trees, grass, trees. Todo lo que hacemos con los hijos tiene que tener propósito. Padres, llegó el verano, saque a sus hijos, denle una vuelta. Vamos a ver esto, mi hijo. En Cienandó estamos ya con Elena, organiza un viaje a Cienandó y toda la iglesia va. No vienen el domingo a la iglesia, pero a la iglesia de Cienandó van. Pero excelente. Pero van, agarra a tus hijos, camina con ellos, mírale las hojas, dile que Dios creó esas hojas. A tus teenagers. Esto es bonito, sí. ¿De dónde tú crees que vino todo eso, de verdad? Bueno, en la escuela dicen, y yo no veo a Dios, pero mira esto. Dejen ponerse de esta manera, hermano, parece aburrido, pero de todo lo que usted va a hablar con sus hijos, tiene que ver con Dios. Y si usted no va a hacer eso, volvemos de nuevo a algo que yo quiero que vea un video para luego hablar de los siguientes puntos, y es la obediencia y el honor. Miren esto. No, este niño está gritando. ¡Bueno, una rabieta! Y mire lo que la mamá hace. Parece que es un niño, parece una niña, ¿no? Si no hay cambio en esa niña, está destinada a que el Señor quizá la salve en un accidente. Esto es increíble. Nosotros celebramos como cute la desobediencia de nuestros hijos. Abuelas, cuidado con usted apoyar a sus hijos, a sus nietos. Pero no lo trates así, ¿cómo es posible? No. No se apure, que la abuela aquí de este lado es buena. Ella sabe a dónde llega. La abuela aquí, esos niños la tienen. Cosas serias. Tenemos que entender, hermanos, esto. Y tenemos que hacerlo. La obediencia y el honor. Aunque hablamos un poco de esto. Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú, y ese es Samuel hablándole a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esas palabras de Samuel
a Saúl deben hacernos temblar. Oiga lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. ¿Qué es la obstinación? Terquedad, ser obstinado, no querer dar a torcer tu brazo. Yo, bueno, tengo que decirlo, el hermano está aquí, pero lo voy a decir, hermano, no lo tome personal, usted sabe de quién estoy hablando con lo que voy a decir. Pero yo fui a una casa a visitarlos y estos hermanos tenían un ídolo hindú en el centro de la mesa. Y ellos se aprendieron su oración de hindú y todos los días les rezan a este Dios hindú. Y es un hermano en esta iglesia. Y eso es algo serio. En el centro de la mesa, un ídolo. Es una barbaridad. ¿Correcto? Mire, el hermano ese no existe. Pero mire lo que dice la Escritura. Que así mismo es el pecado de la rebelión. Cuando tú permites que tu hijo se rebele, tú estás poniendo un ídolo en el centro de tu mesa. Y nos asombraríamos, nos volveríamos locos con un hermano que tenga a Vishnu en su casa, pero tomamos como un juego el que los hijos desobedezcan y se rebelen contra los padres. No podemos permitir eso. Y Dios nos ha dado las herramientas para implantar esa realidad. Tienes que obedecer a Dios. Tienes que obedecer a tus padres. Después de criarlos así, a los 18 usted quiere que ellos se sometan a usted. No, ya usted crió un caballo salvaje. No, 10,000 veces no. Obedecer a los padres es lo correcto para los hijos. De hecho, es la labor de los hijos. Hay muchos padres que dicen, yo trabajo y te traigo comida para que tú hagas tu tarea. Tu trabajo es hacer tu tarea. Hermano, no repita eso más. Tu único trabajo en esta casa es obedecer a tus padres. Tu única obra, tu único propósito en esta casa es obedecer a tus padres y a tu madre. Y cuando tu madre te dice a ti, haga esto, no es cuestión de que yo voy a, mami, no, ese es tu trabajo. Pero es que ella creció, todavía vive en mi casa, vamos a sentarnos a hablar con él, con ella. No, tú no vas a vivir como tú quieras, mientras estés bajo mi casa. ¿Y si se va? Con ese si se va, nos amenazan desde que tienen 12 años. Y viven fuera en la calle que se fueron. Solamente tu casa es el lugar donde yo vine a comer y a dormir. No. La rebelión, la desobediencia de los hijos es idolatría. De hecho, la palabra es hechicería. ¿Sabe lo que es una hechicería? ¿Verdad que sí? Es un brujo. Es brujería. Es venir y, mi experiencia, es ir a donde un brujo haitiano y decirle, ven a vivir a mi casa, a hacer todas tus cosas.
Eso es lo que hacemos cuando permitimos la desobediencia de nuestros hijos en nuestras casas. Ahora, una pregunta. ¿Cómo podemos enseñarle eso a nuestros hijos? ¿Ideas? Con la palabra. Sí, con la palabra y le leen la Biblia todos los días y no obedecen y entonces. Con el ejemplo. Dios nos ha dado ciertas herramientas para corregir a nuestros hijos y la semana que viene espero poder hablar de esto. ¿Cómo debemos hablar a nuestros hijos según las circunstancias? Pero también nos ha dado la vara, la corrección. Ahora, lo que dijo Roberto es el método más efectivo para enseñar obediencia a nuestros hijos. Esos padres están unidos en venga tu reino. ¿Cuáles son las marcas de un reino? Básicamente, para que sea un reino, tiene que haber ¿qué? Un pueblo, un trono. Un rey, un trono y un pueblo, no. Un rey, un trono, un territorio. ¿Ah? No, porque el Señor Jesús es soberano y a veces la reina se muere, Sofía. De hecho, Enrique el VI se decapitó a 6 de ellas. Bueno, no a 6 de ellas, 2 o 3 de ellas, pero tuvo 6 esposas, así que. Pero hay un rey. Para que haya un rey, tiene que haber un rey, un soberano, ¿no? Y tiene que haber ¿qué? Otra cosa. No. No. Alguien empezó a decir la palabra. ¿Ah? Súbditos. Súbditos. Decir, debajo. Tiene que haber gente que obedezca. Venga tu reino indica que nosotros decimos, venga tu reino a mi corazón y al de mi hijo, para nosotros hacer tu voluntad y mi hijo haga tu voluntad. Enseñar a nuestros hijos obediencia es imposible a menos que nosotros seamos obedientes. Además de la instrucción, de la corrección, los niños deben observar el ejemplo de los padres. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esto es Jesús hablando ¿de quiénes? De los fariseos. En el versículo 14 de ese mismo pasaje, Mateo 23, dice él, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ellos, dice Jesús, eran ciegos guiando a ciegos porque sabían qué decir, pero no actuaban de acuerdo a lo que decían. Y en el versículo 26 de Mateo 23, Jesús dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Eso es un padre o una madre que no se somete a la autoridad de Dios. Debemos ser ejemplo a los hijos. El pastor Ted Tripp, que escribió un libro que debieran tenerlo todo, cómo pastorear el corazón de sus hijos, dice, Noé, cómo pastorear el corazón de sus hijos, cómprese 20 copias, que tenemos acumulado dinero ahí para libros que nunca hemos usado. Dice él lo siguiente, Ted Tripp. En una época los adultos proveían ejemplos de sumisión a la autoridad. Mamá se sometía a papá como cabeza del hogar y papá se sometía a su jefe en el trabajo. Y el concepto era el siguiente: cada uno tiene una posición en la vida y actúa de acuerdo a la posición que Dios le ha dado. Ya eso se rompió hace tiempo. Déjeme darle mi definición de autoridad. Y cualquiera que no esté de acuerdo con ello, pues ¿sabe qué? No está de acuerdo con ello. Está bien. Padres, la autoridad es la facultad dada por Dios por la cual podemos mantener el orden que Dios ha establecido en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y en la sociedad. Es una facultad dada por Dios para mantener el orden de Dios, venga a tu reino, para que el reino de Dios sea establecido. La autoridad no es para hacer lo que nos parece. La autoridad es facultad de Dios para mantener el orden que Dios ha establecido. ¿Y cuál es el orden en el hogar? Dios, padre, esposo, esposa, hijos. Ese es el orden. Cualquier subversión de ese orden le dice a Dios, no venga a tu reino a mi casa. Y amadas hermanas, tengo que decirle, tiene que tener cuidado. Y amado esposo, oiga bien. Hay padres que llegan a la casa a criticar al jefe o al compañero de trabajo, por lo cual los hijos aprenden a criticarlos a ellos con sus amigos. Yo me acuerdo al principio que llegué a la iglesia, había reuniones casi todos los días de semana. Jorge y yo hicimos una limpieza de horario. Sí, pero una reunión todo el tiempo. Y yo me acuerdo que decidí tomar a los niños los viernes, a los hijos, los viernes, y que los demás adultos se fueran a hacer su culto de oración allá arriba. Y yo tenía 40 y pico de niños ahí. Quiero decirle que mi querida Gaby, llegaba ella casi en pañalitos, así chiquitita a la clase. Y siempre tenía su canto favorito. El Señor es mi pastor. Y cada vez que yo me voy a cantar, Gaby, el Señor es mi pastor. Parecía dominicana. Pero, les digo esto por algo muy interesante. A mí me encantaban los hijos, siempre me encantan, siempre trato de tener buenas relaciones con ellos. Por muchas razones, yo los amo, pero los hijos no pueden, ellos no saben cómo encubrir mentiras. Y me decían todo lo que los padres decían acerca de mí. Los hijos pequeñitos, cómo mi papi actúa en el trabajo. Viene, critica aquí. A usted lo critican de frente. De hecho, me decían cómo ellos se montaban en el carro y saliendo de la iglesia empezaban a gritarse unos a otros por lo que yo había acabado de predicar, y los hijos me contaban. Y yo le decía siempre a los padres, padre, ¿qué usted cree de mí? Y yo, ay, pastor.
Amado hermano, amada hermana, si tú llegas al trabajo a criticar a tu jefe, amada hermana, si tú cuando vas a hablar con otro hermano y tus hijos están ahí, empiezas a hablar mal de tu esposo, empiezas a criticarlo. Si tú como hombre empiezas a hablar mal de tu madre, de tu esposa, la madre de tus hijos, eso nada tiene que ver con venga a tu reino. Tú le estás enseñando a tu hijo que eso de obedecer a Dios y someterse al orden de Dios es algo opcional. Sí, mi papá es bueno, sí, mi mamá es bueno, sí. No. El ejemplo nuestro. Si tú te has sometido a Cristo en tu vida, no te sorprendas cuando tu hijo no se someta a ti. ¿Cómo es posible que tú le puedas hablar a un hijo acerca de la santidad del matrimonio cuando tú tienes 3 mujeres y sales en la calle, dura perdido 5 meses, vuelve otra vez a la casa, te aparece otra vez, te desaparece otra vez con mujeres? ¿Cómo es posible? Eso es lo que me dice mi papi ahí en la calle el domingo. Hola, pastor, ¿cómo está usted? Pero yo sé cómo yo voy a vivir cuando yo sea grande. En otras palabras, hermanos, usted le está enseñando a sus hijos a obedecer o a desobedecer. No hay que decirte, amada hermana, que le enseñes a tu hija a ser independiente y a ser mujer por sí sola, porque los hombres... Señores, ahora un homosexual, y hablamos con Fran ahorita de esto, o una lesbiana, ya parecen conservadores, ya parece que son gente buena. Porque ahora lo que tenemos es una serie de jóvenes que los profesores en la escuela te lo quitaron de tu casa, los entrenaron para destruirlos, y la gente quiere reformar las escuelas. Hay que reformar las escuelas. No. Tú no tienes nada en la vida de tus hijos. Y si tú no das el ejemplo en tu casa, tú vas a estar mal. La hija. Someterme a un tipo como mi papá, ni loco. El hijo. Bueno, mi papá parece que está disfrutando la vida. Él viene aquí solamente cuando él está bien con mami, se va por ahí, se pierde. Mami pelea porque él no está y se fue contra mujer y después viene, ay, mi amorcito, qué lindo. Y no, esto es un relajo. Esos hijos crecen con una visión del matrimonio. ¿Qué visión del matrimonio es esa? Eso no vale la pena. No vale ni la tinta ni el papel cuando fue escrito. Mi punto es este: nosotros enseñamos a nuestros hijos modelando. Padre, si no te sometes a Cristo, no te sorprendas cuando no se sometan a ti. Si no te sometes a tu marido, hermana, con la vista y mantener el orden bíblico en el hogar, le está enseñando a tu hijo que una mujer respondona, peleona, quejumbrosa, rebelde, es el tipo de mujer que él debe buscar. ¿Tú vives peleando todo el tiempo? No te sorprenda cuando el hijo tuyo traiga una mujer peleona a la casa. Me voy a casar con esta porque se parece a mi mamá. Así. Y a veces nosotros solamente pensamos en el momento. Pero es que me enojé, es que me... Venga a tu reino.
venga tu reino. Hermanos, criar es fácil, no es difícil. Hay gente que pone la crianza como una tarea imposible. Y hermanos, a nosotros nos encanta eso. ¡Ah! Es que ser padre o ser pastor, oye, que esa carga de ser pastor. Uf, yo no sé cómo los pastores viven. Ay, pero ay. No. Todas estas cosas son fáciles cuando nosotros ponemos esto primero, venga tu reino. Yo voy a actuar como una esposa sometida al reino de Dios. Yo voy a actuar como un esposo sometido al reino de Dios. Mis hijos, nuestros hijos van a ver un ejemplo del reino de Dios establecido. No critiques a la nuera, porque es exactamente como tú. La suegra se lleva los chistes, pero en realidad tú eres como la suegra. A menos que el reino de Cristo reine en tu corazón. Y ya dejas de ser como el lado de mi papá o el lado de mi mamá. Ahora yo soy un cristiano. ¿Cómo crían a tus hijos? ¿Cómo lo criaron en tu casa, Josué, o como lo criaron en la casa de Teresa? Yo espero que digan como lo criamos Teresa y yo, con la Biblia de frente. ¿Quieres que tus hijos presten atención en la escuela dominical y aprendan? ¿Verdad que sí? Ay, yo quiero que mi hijo venga a la escuela dominical y atienda. Bueno. Agarra a tus hijos, después de la escuela dominical, después del culto, llévatelos a comer con alguien, o ve a tu casa a comer, y luego tú te sientas con ellos en la casa y le dices, ¿qué aprendiste en el sermón hoy? ¿Qué aprendiste en la escuela dominical hoy? Mira lo que yo aprendí hoy en el sermón y mira lo que yo aprendí en la escuela dominical. Casi todo el que ha salido a comer conmigo, con nosotros, un domingo afuera, ellos saben bien que no importa los gozos que tengamos, viene la pregunta, ¿qué aprendiste hoy en el sermón? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela dominical? Bueno, pastor, yo sé que hablaron de Jesús. Bueno. Pobre Jesús, se le pega todo. Se le pega todo al pobre Jesús. ¿Quieres que yo ponga en práctica lo que dices? Pon en práctica lo que tú aprendes. ¿Quieres que tu hija trate a su esposo bien? Amada hermana, trata al tuyo bien. Tú eres que le está enseñando a tu hija cómo tratar al esposo. Tú eres, amado esposo, quien le está enseñando a tu hijo cómo tratar a su esposa. ¿Quieres que tu hija, quieres que tomen el hábito de leer sus Biblias? ¿Qué hay que hacer, hermano? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Ya en mi casa somos adultos, pero había que leer la Biblia en el sentido de que ellos me vieran leyendo, que ellos me vieran, que ellos vieran a Teresa. Teresita tiene una cosa buena, todas las mujeres aquí yo creo que son así, espero que sea así, pero puede estar cansado, lo que sea, y yo no sé qué es lo que se le mete a ella a las 5:30 de la mañana. A esa hora, hermanos, es donde yo hago así, para el otro lado. Una riquera. Pero ella tiene que leer su Biblia. Tienen que verte. ¿Quieres que ellos desarrollen el deseo de aprender en general? Desarrolla el deseo de aprender tú con ellos. Vamos a investigar de esto. ¿Cuál tema? De la política.
de la ciencia. Mira lo que dijeron. Vamos a investigar. Ven, mi hijo. Escribe ahí. Ponte aquí. Mira, aprendimos esto. Póngase a aprender otro idioma. Júntelo. Haga algo con ellos que inspire el aprendizaje. El líder modera la acción para los que le siguen. Hay que someternos al Espíritu Santo. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados, hermanos. Y hay que ser modelos. Quiera Dios que el Señor Jesús no se pare frente a nosotros esta tarde cuando nos veamos y diga: ay de vosotros, fariseos hipócritas. Cierro con las palabras de Santiago en los versículos, capítulo 1, versículos 22 y los versículos 25 y 26. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Y oiga cómo cierra el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Oremos.